siendo las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, del sábado 30 de enero de 2021, damos inicio a esta videoconferencia correspondiente con la unidad 1 de la asignatura de física. Ante todo, estimadas alumnas, estimados alumnos, sean bienvenidos no solo a esta videoconferencia, sino en general al curso de física de la ingeniería en biotecnología. Me presento. Soy Luis Ángel Villamil Luna, docente en línea de todos ustedes. Soy licenciado en Física y Matemáticas, egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, titulado con cédula profesional, trabajando con mucho gusto, con mucho honor aquí en la Universidad Abierta y a Distancia de México desde enero del año pasado. En la universidad he tenido el gran gozo de impartir, además de esta asignatura, las asignaturas de termodinámica, álgebra lineal, variable compleja y métodos numéricos. Por lo cual, hemos recorrido ya con serán 5 bloques en la universidad, de los cuales hemos trabajado con diversos alumnos, de los cuales no solamente hemos tenido la oportunidad de compartir nuestro conocimiento, sino también aprender de ustedes. Y eso esperamos que también se dé en este bloque. Pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a compartir pizarra. Bueno, nosotros en este curso de física vamos a abordar 3 temáticas, una en cada unidad. La primera temática que vamos a tratar es el movimiento. Eso nos va a llevar toda la unidad 1. La segunda parte que vamos a tratar siempre y cuando el editor nos permite escribir, es dispositivos eléctricos. Y la tercera parte que vamos a tratar se refiere con la luz. Esos van a ser los 3 temas de las 3 unidades: el movimiento, dispositivos eléctricos y la luz. Vamos a destinar una videoconferencia para cada unidad, por lo cual el día de hoy solamente nos vamos a especificar en el tema del movimiento. Entonces, para tratar el tema del movimiento, primero necesitamos precisar nos comentan que no se ve la presentación. ¿Ahora sí se ve? De acuerdo. Muy bien. Pues cualquier detalle técnico nos avisa. Vamos a hablar de cantidades escalares
y de cantidades vectoriales. En otras palabras, en física, ¿qué vamos a entender por una cantidad escalar y qué vamos a entender por una cantidad vectorial? La definición que suele darse de esto en física, de la secundaria o de la prepa, pues se refiere a que cantidad escalar es toda aquella magnitud que tiene, además, una unidad, donde debemos entender a su vez por magnitud todo aquello que es capaz de ser medido. En esta parte de cantidades escalares manejamos los siguientes ejemplos. Tenemos la masa, tenemos el tiempo hasta este momento, tenemos la longitud, perdón, la distancia. ¿Sí se ven? Sí se ve, profe. Gracias. Tenemos la temperatura. Entre otras. Aquí para describir solamente necesitamos saber cuánto y en qué unidad estamos midiendo. En el caso de la masa, podemos saber algo de un material si tenemos el dato 1 kilogramo, 200 gramos. A eso nos referimos con masa. Y no necesitamos más datos que la magnitud y la unidad. En cuanto al tiempo, de igual manera, solamente necesitamos magnitud y unidad. 60 segundos, 3 días, 4 semanas, por poner ejemplos. Lo mismo en la distancia, 50 metros, 1 kilómetro, 150 centímetros, etc. En cuanto a la temperatura, de momento alguien podría opinar que no solamente tiene magnitud y unidad, sino también sentido. Porque cuando decimos menos 10 grados centígrados, eso es distinto que decir 10 grados centígrados. Además, en los ejemplos anteriores de masa, de tiempo y de distancia, no incluimos magnitudes negativas. No se puede hablar de menos 10 kilogramos de tortillas, ni se puede hablar de menos 5 segundos, ni se puede hablar de menos 3 metros. Pero en temperatura alguien podría argumentar, sí podemos hablar de menos 10 grados centígrados. Sin embargo, haciendo una adecuación de la escala de temperatura, en caso que tomemos la escala Kelvin, ahí sí no vamos a tener problema con temperaturas negativas debido a que precisamente esa escala se diseñó para que todas las temperaturas o sean cero o sean mayores que cero. Por eso se conoce esa escala, la escala Kelvin, como escala absoluta. Pero hay otras cantidades físicas que para describirlas no basta con dar su magnitud y su unidad. Además, hay que dar dirección. Para ello, podemos hablar de lo siguiente. La velocidad, la aceleración, la fuerza, entre otras.
No es lo mismo ir corriendo a 3 metros sobre segundo hacia el norte que hacia el sur, porque vamos a llegar a puntos distintos. O no es lo mismo pasar de 50 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora, ahí hay un aumento de velocidad, que pasar de 50 kilómetros sobre hora a 10 kilómetros sobre hora. Allí hay una disminución de la velocidad. Estos dos últimos casos son ejemplos de aceleración. En un caso, aceleración positiva y en el segundo caso, aceleración negativa. No es lo mismo aplicar una fuerza para empujar un objeto que para jalar un objeto. Entonces, aquí no solamente basta saber el cuánto y en qué lo estamos midiendo, sino además hacia dónde. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿En qué momento yo decido manejar o plantear un problema según las dos posibilidades o medidas que yo tengo enfrente? O sea, ¿en qué momento decido, no, pues utilizo cantidades vectoriales o no, otro tipo de magnitudes? Depende del contexto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo borrar? Supongo que sí. Bueno, aquí es más fácil, ¿no? Pueden tomar una captura de pantalla y con eso ya en un tris tienen el apunte. Supongamos el siguiente problema. Tenemos un móvil que parte de un punto A un punto B. Y después cambia de dirección horizontal a dirección vertical a un punto C. Del punto A al punto B recorre una distancia de 12 metros y del punto B al punto C recorre una distancia de 5 metros. Pregunta: si el punto A es el punto inicial de su movimiento y el punto C es el punto final, ¿cuál es el valor de la distancia total que recorrió y cuál es el valor del desplazamiento total que efectuó? Utilizamos la letra S para desplazamiento y ponemos la flechita indicando que es un vector. Como en este caso la distancia es una magnitud escalar, pues lo único que hay que hacer es sumar el total de los metros que recorrió, independientemente la dirección. Entonces aquí no hay más que hacer. 12 metros más 5 metros, y eso nos da un total de 17 metros. Pero para saber su desplazamiento efectuado, tenemos que tomar en cuenta la dirección. En este caso, tenemos que trazar un vector que una el punto inicial al punto final, y la magnitud del desplazamiento será pues, la magnitud del vector que une a los puntos A y C. Pero en este caso, podemos representar este esquema con un triángulo rectángulo, en donde la magnitud de la hipotenusa será la magnitud del desplazamiento. Entonces, aquí ponemos S. Del teorema de Pitágoras sabemos que S va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 metros al cuadrado más 5 metros al cuadrado, donde 12 metros al cuadrado son 144 metros cuadrados y 5 metros al cuadrado son 25 metros al cuadrado. Entonces,
Sumando 144 metros cuadrados más 25 metros cuadrados, obtenemos 169 metros cuadrados. Y la raíz de 169 metros cuadrados es igual con 13 metros. Entonces, aquí estamos obteniendo que la magnitud del vector desplazamiento es 13 metros. Pero además, falta la dirección. ¿De acuerdo? Dijimos que para representar un vector no basta la magnitud y la unidad. Falta la dirección, y la dirección nos la va a dar precisamente el valor de este ángulo. Para calcular ese ángulo, podemos utilizar trigonometría. Entonces, me voy a permitir borrar el cálculo del valor de la magnitud de S. Y entonces sabemos que la tangente del ángulo θ es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 5 metros sobre 12 metros, en donde se cancelan las unidades de metro. Y en consecuencia, el ángulo va a ser el arco tangente. Algunos también suelen llamar tangente inversa, de 5/12. Y al calcular aproximadamente el valor de ese ángulo, nos da un aproximado de ¿cuánto? Aproximadamente 22.6 grados. Muy bien. Gracias al compañero o compañera que publicó. Entonces indicamos que la dirección es 22.6. ¿En qué dirección? En este caso la dirección es noreste. Entonces, dependiendo de la pregunta, es el tipo de cálculo que vamos a efectuar. Si solo nos hubiesen preguntado por la distancia del movimiento, es más sencillo, solamente se suma 12 más 5 y hemos terminado. Pero si nos preguntan el valor del desplazamiento, entonces hay que calcular tanto magnitud como dirección. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. O sea que si es una cantidad vectorial, depende como de más variables o está sujeta a más variables. Bueno, en este caso, las únicas variables fueron, o más bien los únicos datos fueron 12 y 5. Lo que se hizo fueron más cálculos. Y ya aplicamos teorema de Pitágoras para la magnitud del vector y aplicamos función trigonométrica para la dirección del vector. Pero dependía pero dependía en este caso de X y de Y, ¿no? O sea, Claro, de los 5 y de los 2. exactamente. Exactamente, depende tanto de la magnitud horizontal como de la magnitud vertical. Así es. ¿Podemos borrar? Sí, bueno, sí, no sé. Supongo que sí. Vamos a poner otro ejemplo más difícil.
Así que atentos. Supongamos que tenemos un móvil que inicia una trayectoria en el punto A al punto B de 6 metros. Del punto B, ahora verticalmente va a un punto C, recorre 7 metros. Ahora cambia de manera horizontal a un punto D, recorre 10 metros. Verticalmente llega a un punto E, volviendo a recorrer 7 metros. Y ahí concluye su trayectoria. Pregunta: ¿cuáles son los valores de su distancia total y de su desplazamiento total? Total era 30 metros. Claro. Así es. También muy bien, compañero Ángel Esteban. ¿Y su desplazamiento? Comentan en el chat que 1 metro de desplazamiento. ¿Es correcto ello? 0. Comentan que 0. Claro, compañero Ángel Esteban. De magnitud, el desplazamiento tiene 4 metros. Porque recuerden que en este caso lo único que hay que hacer es saber cuál es la magnitud del vector que une el punto inicial con el punto final. Entonces, en este caso, la magnitud son 4 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro por qué son 4 metros? Sí, sí. Pero además, hasta cierto punto, el resultado está incompleto, porque falta indicar la dirección. Claro, hacia la izquierda. En este caso, en física, cuando tenemos dirección hacia la izquierda o hacia abajo, es suficiente con poner un signo menos. Entonces, en física, el signo menos va a indicar direcciones negativas. Insisto, ya sea hacia la izquierda o bien hacia abajo. Muy bien, compañeras Nayani y Ana Jovita. ¿Alguna duda? Ponen 180 grados. ¿También se puede? Sí, también se puede. ¿En qué dirección? En dirección oeste. Permítanme. Disculpen. Entonces sí puede ser 180 grados en dirección oeste. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Podemos borrar para poner otro ejemplo? Profe, de hecho no es necesario que borren, por ejemplo, si movemos la pizarra así, ya puede seguir escribiendo. Así es, de hecho, pero la costumbre de las clases presenciales. Muy bien. Compañera Nayeni, alzó la mano.
De hecho, yo le estoy pasando a los compañeros las capturas, profe, para que no se queden sin ellas. Bueno. Gracias, compañera. Tenemos el siguiente movimiento. Un móvil parte de un punto A a un punto B. Del punto B parte ahora a un punto C. Supongamos que aquí recorre 3 metros. Aquí recorre 4 metros. Después parte un punto D, en donde recorre 7 metros. Después pasa a un punto E. Perdón. Voy a poner los 7 metros aquí para que pueda poner 3 metros aquí. Después va a un punto F. Recorre 4 metros. Y regresa al punto A, recorriendo 1 metro. Mismas preguntas. ¿Cuál es el valor tanto de la distancia como del desplazamiento que efectúa este móvil? De desplazamiento serían 22 metros, ¿no? Muy bien, claro. ¿Y de desplazamiento? Lo están pensando bien. De Es lo que tiene desplazamiento en su sería cabeza. 0, porque volvió a Claro. un punto inicial. Así es, compañera Tania. Claro, el desplazamiento es de 0 metros. ¿Por qué? Porque en este caso el vector inicial y el vector final coinciden en el mismo punto. Entonces, la longitud entre ellos es 0. Felicitaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, muchas gracias. De acuerdo. Por supuesto que en muchos casos va a ser necesario seguir otro tipo de estrategias. No siempre los vectores se van a comportar de manera agradable. Entonces, se recomienda como estrategia trabajar a nivel de componentes de vectores. Entonces, ¿han escuchado hablar ustedes de la componente horizontal, la componente vertical? Y se puede estudiar el movimiento en función de cómo se comporta en dirección horizontal y de cómo se comporta en dirección vertical. Este problema en particular y los demás que hemos resuelto también se pueden estudiar o se pueden resolver en función de un análisis de componentes. En cuanto a la componente X o componente horizontal, tenemos los siguientes vectores. De A a B tenemos 3 metros a la derecha. Después tenemos 7 metros a la izquierda. ¿De acuerdo? Y luego tenemos 4 metros a la derecha, que son en los segmentos de A a B, después de C a D y finalmente de E a F. Sumando todos estos vectores que están en dirección horizontal, nos da un grandioso 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí pondremos la componente X del vector desplazamiento. Y lo mismo para la componente Y del vector desplazamiento. Tenemos 4 metros hacia arriba,
Solo representamos con el signo positivo. Después tenemos 3 metros hacia abajo. Y después tenemos 1 metro también hacia abajo. Al operar estos vectores también nos da 0 metros. Entonces, si tenemos 0 metros en la dirección horizontal y tenemos 0 metros en la dirección vertical, pues el total de la magnitud del vector S es también de 0 metros. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. En general, muy bien, gracias. En general, se puede hacer lo siguiente. Si nosotros consideramos un plano cartesiano con ejes horizontal y vertical X y Y respectivamente, y consideramos un vector V, podemos hablar en este vector de componentes horizontal y vertical, siguiendo un poco el esquema de un ejemplo anterior. En este caso, esta será la componente horizontal del vector, esta será la componente vertical del vector. Y recordando un poco la trigonometría que hicimos hace un momento, sabemos que la magnitud del vector V, dijimos que los vectores les íbamos a poner flecha. Entonces, en este caso, la magnitud del vector V, que se suele representar entre 2 barras, como si fuera valor absoluto, pues no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes tanto horizontal como vertical. Mientras que la dirección de ese vector va a estar dada por el arco tangente, o la tangente a la menos 1, ¿de quién? De la componente vertical sobre la componente horizontal. Por aquello de cateto puesto sobre cateto adyacente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, gracias. Muy bien. Entonces, una vez que hablamos de componentes de vectores, podemos pasar a hablar de aritmética de vectores. Los vectores se suman, se restan o se multiplican por un escalar. También ustedes pueden interactuar en la pantalla, como acabamos de ver. Entonces, vamos a considerar para la suma de vectores vamos a considerar nuevamente un plano cartesiano con ejes coordenados X y Y. Y vamos a considerar este vector al que le vamos a llamar U. Y vamos a considerar otro vector
llamado V. ¿Qué va a significar sumar dos vectores? Pues va a haber dos técnicas a las que se le suele llamar método del paralelogramo, que va a consistir en lo siguiente. Hay que dibujar un paralelogramo, es decir, necesitamos poner un segmento de recta que sea paralelo al vector V. Ahí con algo de imaginación pensemos que tenemos el vector V con un asterisquito indicando que es paralelo y que mida lo mismo. Y después, pues vamos a pedir dibujar otro vector que ahora sea paralelo a U. Entonces ahí estamos. Aquí tenemos un vector U. Más que esa U quedó horrible. Y también con un asterisquito, indicando que a su vez a este vector U asterisco es paralelo con el vector U y que mide lo mismo. Entonces tenemos un paralelogramo, que es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Y la suma de estos dos vectores, pues no va a ser otra cosa que la diagonal. Es decir, esto. Entonces, este vector que vamos a llamar W no va a ser otra cosa que la suma vectorial del vector U más el vector V. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, esa es una fórmula que se puede hacer de manera geométrica. Sumar los vectores U y V. También se puede hacer, por supuesto, de manera analítica. Para ello, pues utilizaremos aquello que estudiamos de componentes. Entonces, sumando de manera analítica, tendremos lo siguiente. Procedo a borrar. Nuevamente vamos a considerar un vector U y vamos a considerar un vector V. Vamos a calcular ahora de manera analítica quién es el vector W. Pues el vector U, como sabemos, tiene dos componentes. Una componente vertical que podemos llamar UY y una componente horizontal que podemos llamar UX. A su vez, el vector V también tiene una componente vertical que podemos llamar VY y una componente horizontal que podemos llamar VX. Como vimos, podemos sumar por componentes. Entonces, la componente horizontal del vector X, perdón, del vector W, pues no va a ser otra cosa que la suma de la componente horizontal del vector U más la componente horizontal del vector V. De igual forma, la componente vertical del vector W, pues no va a ser otra cosa que la suma de las componentes de el vector U vertical más
la componente vertical del vector V. Entonces, teniendo las magnitudes tanto de la componente horizontal y de la componente vertical, ya estamos en condiciones de saber quién es en magnitud el vector W con las fórmulas que hemos utilizado. ¿Quién es la magnitud del vector W? Pues en este caso va a ser la raíz cuadrada de la componente WX al cuadrado más la componente Y de W al cuadrado. ¿Y quién va a ser la dirección del vector W? Pues no va a ser otra cosa que el arco tangente, o tangente a la menos 1, de en este caso la componente vertical WY entre la componente horizontal WX. Entonces es otra forma de hacerlo de manera analítica. ¿Alguna duda hasta aquí? No, gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Por supuesto que si estamos en una carrera que pertenece a una universidad abierta y a distancia, pues debe de haber algún recurso tecnológico. Muchos de ustedes ya lo han de conocer, pero lo vamos a presentar. No es comercial, ni mucho menos, es un recurso que se puede acceder de manera libre en la red. Entonces compartamos pantalla. Vamos a presentar a GeoGebra. Entonces GeoGebra es una aplicación que se utiliza de manera libre. Ustedes la pueden descargar de manera libre. Y en particular nos puede ayudar, entre otras cosas, para, en primer punto, graficar vectores y después sumarlos o restarlos, según sea el caso. Entonces, en este caso, los vectores se representan con coordenadas. Por ejemplo, vamos a plantear el vector U. Vamos a ponerle, se me ocurre 3,4. Y de inmediato lo que hace GeoGebra es representarlo con una flecha. Y vamos a representar el vector V. Por ejemplo, 5,12. Nada más que hay que acomodar la escala. Le vamos a pedir a GeoGebra pues, que lo sume. Entonces vamos a decirle, súmame U más V. Y nos da W. Noten que W se puede obtener sumando componentes. La componente X de U es 3, la componente X de V es 5. Sumando estas dos componentes, 5 más 3 nos da el 8. Y de igual forma, la componente Y de U es 4, la componente Y de V es 12, y sumando 12 más 4 tenemos 16. Entonces, de esa forma rápida podemos sumar vectores, utilizando GeoGebra. ¿Alguna duda hasta aquí? De mi parte, no. Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de poner U más B, pues pongo U menos B? Entonces eso nos genera un nuevo vector
A, que está apuntando, en este caso, en dirección suroeste. Y lo mismo también se puede operar a nivel de componentes. Noten que 3 menos 5 es menos 2 y 4 menos 12 es menos 8. ¿Hasta aquí vamos bien? Dijimos que no solamente se pueden sumar o restar vectores, sino que también se pueden multiplicar por escalares. Entonces vamos a ocultar los vectores W y A. Y vamos a decir que quiero multiplicar al vector U, por ejemplo, por 5. Entonces 5 por U nos da un vector B, que en este caso tiene la misma dirección que el vector U, pero la magnitud aumentó 5 veces. Justamente porque estamos multiplicando por 5. Vamos a multiplicar ahora el vector V, por ejemplo, por menos 2. Y en ese caso obtenemos un vector C, que ahora tiene una dirección contraria al vector V. Y cuando digo contraria, significa que entre el vector V y el vector C hay en total 180 grados. Entonces, multiplicar por cantidades positivas mantiene la dirección del vector, y multiplicar por cantidades negativas rota el vector 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Por supuesto que también se puede multiplicar por cantidades con punto decimal. Por ejemplo, vamos a multiplicar 0.5 por el vector V. Entonces, ocultamos el vector C y el vector V para que se note mejor. ¿Qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo un nuevo vector D, que en este caso tiene la mitad de la magnitud del vector V, pero mantiene la dirección, porque 0.5 es una cantidad positiva. Entonces, multiplicar por escalares o multiplicar por números a los vectores los alarga, los acorta, mantiene la dirección si estas cantidades son positivas, o los rota 180 grados si las cantidades son negativas. Esas son las operaciones que se pueden hacer con los vectores: sumarlos, restarlos y multiplicarlos por cantidades escalares. No se puede hablar de multiplicación de vectores en este momento, porque ello nos implicaría hablar ahora de matrices y multiplicación de matrices, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya nos meterá en conceptos físicos más avanzados como torsión, etcétera. Pero por el momento es suficiente con que sepamos que los vectores se pueden sumar, se pueden restar de manera gráfica, de manera analítica, y que multiplicarlos por cantidades escalares positivas solamente va a provocar o alargar los vectores o acortar los vectores, pero siempre en la misma dirección del vector original. Mientras que multiplicar por cantidades escalares negativas, además de alargar o de acortar el vector, va a provocar una rotación de 180 grados respecto del vector original. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Regresamos a nuestra pizarra.
porque ahora vamos a quitar algunos mitos medio crueles que les han metido hasta la médula, hasta lo más profundo de su cabeza. Pero es necesario. Hemos estado hablando de que existen cantidades escalares, cantidades vectoriales. Hemos trabajado un poquito acerca de las cantidades vectoriales. Pero dijimos que íbamos a hablar de movimiento, ¿no? Entonces, llegó el momento de presentar lo siguiente. Disculpen esas líneas tan horribles, pero con mucha imaginación. Son líneas rectas, derechitas. Comentaba un profesor de la carrera que la geometría es el arte de razonar sobre figuras mal hechas. Entonces vamos a presentar las siguientes cantidades. Algunas son escalares, otras son vectoriales. Y vamos a indicar sus diferencias. La primera cantidad escalar que vamos a presentar se llama distancia. De ella ya hemos hablado en los ejemplos que pusimos hace unos minutos. Vamos a hablar también de la cantidad vectorial de desplazamiento, la cual ya conocemos, de igual forma por los ejemplos que presentamos. De antemano, si se escuchan algunos ruidos como de martillazos, disculpas, pero es un poquito difícil controlar o pedirles favores a los vecinos. Vamos a hablar en un segundo término de rapidez. Y de velocidad. Y en un tercer momento vamos a hablar de celeridad. Y de aceleración. Muy bien. Ahora sí viene la desacralización de su conocimiento. A ustedes les dijeron que velocidad es distancia sobre tiempo, les mintieron horriblemente, feamente. Lo que sí es distancia sobre tiempo es la rapidez. Rapidez, esa sí va a ser igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿y la velocidad? Muy bien, la velocidad va a ser desplazamiento sobre tiempo. Esa es la primera desacralización que hemos dado. ¿De acuerdo? Nótese de antemano que ya estamos hablando de dos cosas distintas. Si en los ejemplos anteriores pusimos de manifiesto la diferencia entre distancia y desplazamiento, tanto en magnitud como en dirección, de antemano ahora debe de resaltarles la curiosidad de saber cómo varía o en qué son distintas la rapidez y la velocidad. La celeridad también se va a definir como rapidez sobre tiempo, mientras que la aceleración, ahí sí les dijeron bien la verdad, es velocidad
sobre tiempo. Pero el engaño en la aceleración era que previamente ya se consideraba la velocidad como distancia sobre tiempo. Entonces hay que tener cuidado ya a este nivel en el que nos encontramos. ¿De qué estamos hablando? ¿De magnitudes escalares o de magnitudes vectoriales? Pongo el siguiente ejemplo. Entonces tenemos un móvil, parte del punto A al punto B de manera horizontal, recorre 3 metros. Después va a un punto C de manera vertical, recorre 4 metros. Pero ahora nos vamos a preguntar lo siguiente. Si el total de su trayectoria lo realizó en 10 segundos, ¿cuál es el valor o cuáles son los valores tanto de la rapidez del móvil como de la velocidad de ese mismo móvil? Entonces, recordando nuestras maravillosas fórmulas que acabamos de presentar hace un momento, sabemos que la rapidez se calcula como distancia sobre tiempo y que la velocidad se calcula como desplazamiento sobre tiempo. A partir de este momento necesitamos saber los valores tanto de la distancia como de la velocidad. Entonces, para la distancia no hay tanto problema. ¿Cuál es el valor de la distancia de este móvil recorrida? 7 metros. Claro. Y sobre el tiempo, que son 10 segundos, ¿no? ¿Y cuánto les da 7 metros sobre 10 segundos? 0.7 metros sobre segundo. Claro. Nada más que ese cero estaba horrible. Son 0.7 metros sobre segundo. Y ahora con la velocidad. ¿Cuál es el valor de la magnitud de la velocidad? Así es, Ana Jovita. Y esos son los resultados. Pues si nosotros calculamos con el teorema de Pitágoras, el valor de la hipotenusa les va a dar que es de 5 metros. La magnitud. Pues aquí va a ser 5 metros sobre 10 segundos. Bueno, nada más dejo la magnitud. Pues eso les va a dar igual a 0.5 metros sobre segundo. ¿Por qué dejo solo la magnitud? Porque de antemano aquí ya tiene que quedar claro que estamos hablando de cosas distintas, rapidez y velocidad. Que no es lo mismo distancia sobre tiempo que desplazamiento sobre tiempo. Y que en la vida práctica, nosotros, ¿qué experimentamos? ¿Experimentamos rapidez o experimentamos velocidad? Entonces, si ustedes anteriormente sabían que la velocidad era de 0.7, los han engañado, porque en realidad la velocidad es de 0.5. En cuanto a magnitud, por supuesto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor, muchas gracias. Y el asunto está muy triste. Por ejemplo, suponiendo, voy a dar el siguiente caso de cómo se altera nuestra comprensión del mundo. Supongamos un circuito de carreras. Por economía lo voy a representar así. Bueno, ese es un ciclo de carreteras.
en donde aquí está el punto de salida. Todos los coches van a seguir una trayectoria conforme indicamos las flechas, pero este mismo es el punto de llegada. Aquí está la meta. Independientemente cuántas vueltas den sobre el circuito, vamos a pensar que su movimiento empieza y termina en el mismo punto. Para fines, por ejemplo, de saber el tiempo que se llevaron, si establecieron alguna marca, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que el automóvil cruce la meta, ya no nos interesa cuánto se mueva. Pero para fines prácticos, nos va a interesar que el punto de salida y la meta estén en el mismo punto. Ante ello, ¿cuál es el valor del desplazamiento que van a recorrer todos los coches, siempre y cuando lleguen a la meta? ¿Cuál es el valor del desplazamiento que van a recorrer los coches en caso que lleguen a la meta? ¡Cero! Claro, Verónica, cero. Dijimos por qué, porque el punto inicial y el punto final, en este caso, son iguales. Entonces, ¿cuál será la velocidad que mantuvieron en toda la carrera? Claro, 0 metros sobre segundo. Pero yo vi que el automóvil que llegó en primer lugar pasó, pero... Ah, bueno, usted vio la rapidez del carro, pero no la velocidad. Así es, Ana Jovita, es 0 porque no hay desplazamiento. Bueno, sí hay desplazamiento, pero en este caso el desplazamiento es 0. Si no hubiera desplazamiento, ni siquiera fuera el valor 0. Entonces, ojalá que no les esté explotando el cerebro en este momento, porque en la vida cotidiana vamos confundiendo estos términos. Pensamos que rapidez y velocidad son sinónimos, que distancia y desplazamiento son sinónimos, y en un plano lingüístico posiblemente así se tome, en un ámbito coloquial. Pero ya en un ámbito físico, de ciencia, ya no son sinónimos. Inclusive están representando cosas distintas. Describen un fenómeno, pero en sentidos distintos. Entonces, en adelante, como preguntaba nuestro compañero Juan, hay que tener mucho cuidado de saber de qué nos están hablando. Entonces, en adelante, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de rapidez, de velocidad, de distancia, de desplazamiento, de celeridad y de aceleración. ¿De acuerdo? Ahora, otro ejemplo, y con este termino esta parte. Todos hemos visto, independientemente aunque no tengamos uno, todos hemos visto en las motos o en los coches algo que le llaman el velocímetro. Que pues no es otra cosa que, bueno, cuando el mundo era analógico, es que no es otra cosa que una serie de rayas que van indicando el kilometraje o según que nos van indicando la velocidad. Y una flecha, ¿no? Entonces, en función de cómo se mueva la flecha, pues es la velocidad que nos va reportando. Y por aquí hay otro indicador que tiene numeritos. Que nos indica el kilometraje. Es decir, lo que ha recorrido.
el coche en su vida útil. Este dato que arroja, ¿qué indicará? ¿La distancia que ha recorrido el coche o la moto o su desplazamiento? La distancia, claro. Por consiguiente, esta flecha ¿realmente indica la velocidad o indica la rapidez? Rapidez, claro. Entonces esto no se debería llamar velocímetro, se debería llamar rapidocímetro, pero se escucha más feo. Comercialmente no es algo vendible. Entonces hemos presentado algunos ejemplos que rompen con nuestra concepción coloquial de las cosas. ¿Quién tiene la culpa de estas confusiones? Nadie. A nivel coloquial, vamos por la vida pensando que son sinónimos y han podido vivir todos estos años suponiendo que todo era como creían. Pero vuelvo a lo mismo, ya están en una universidad, aspiran a tener una formación profesional profunda, de nivel, entonces hay que decirles la verdad. Una cosa es rapidez y otra cosa es velocidad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Gracias, Sonia. Entonces, pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar de cinemática. ¿Qué vamos a entender por cinemática? De una manera coloquial, se dice que la cinemática pues, es el estudio del movimiento independientemente de sus causas. Entonces, en este caso, solamente nos va a preocupar estudiar el movimiento en sí mismo. Para hablar de movimiento y para estudiar movimiento, siempre vamos a necesitar 6 cantidades. Siempre. Vamos a necesitar siempre saber desplazamiento inicial, desplazamiento final. En todo problema de cinemática siempre. Tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Siempre vamos a necesitar de esas 6 cantidades. Históricamente y pedagógicamente siempre se presenta 2 tipos de movimiento que a ustedes en cuanto los mencione van a decir, claro, pues sí. Se suele hablar de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo que en aquellos años ustedes le decían el MRU y el MRUA. ¿Cuándo vamos a tener MRU y cuándo vamos a tener MRUA? Pues en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, aceleración no se tiene. Velocidad inicial y velocidad final sí se tienen, pero en este caso se hace una aclaración. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad final es exactamente igual con la velocidad inicial. ¿Eso qué significa? Que en todo lo que dure el movimiento, no hay cambio de velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. O dicho en otras palabras, para que el movimiento sea rectilíneo uniforme, la velocidad no debe de cambiar. Tiene que ser igual al principio y al final.
sí se va a tener tiempo, sí se va a tener desplazamiento final y desplazamiento inicial. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues sí se tiene todo, ¿no? O en principio debería tenerse todo. Entonces, de antemano, ¿cómo identificar que un problema es de tipo movimiento rectilíneo uniforme? Si la velocidad no cambia durante todo el movimiento o si la velocidad final es igual con la velocidad inicial. Eso ya implica que la aceleración es cero, siempre. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Porque de hecho así se define la aceleración, el cambio de velocidad conforme pasa el tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, al hablar de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener lo siguiente. Solamente existe una única fórmula para movimiento rectilíneo uniforme. También les han engañado. En las prepas y en las secundarias les han metido hasta la médula formularios de física y formularios de leyes de Newton y formularios de esto. Y ustedes reventaban, pobrecitos. ¿Quién se va a aprender tantas fórmulas? Pues para el movimiento rectilíneo uniforme solo hay una, a condición de que sepamos despejar. Y la veintiúnica fórmula va a ser velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo. Bueno, por ahí andaban jugando con la tablita, pero no hay problema. Es decir, podemos hablar de desplazamiento final menos desplazamiento inicial entre tiempo. ¿Por qué? Porque al final recuerden que para conocer la magnitud de un vector, pues requerimos saber solamente cuál es el punto inicial y el punto final. Por eso solamente estamos considerando desplazamiento final y desplazamiento inicial. Entonces, simplificando, podemos tener que la magnitud de la velocidad es igual a desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre tiempo. Y de aquí se pueden obtener dos fórmulas, siempre y cuando se hagan correctamente los despejes. Tiempo igual a desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre la velocidad. Y otra fórmula que surge es despejar el desplazamiento final. Para despejar el desplazamiento final, este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando y este desplazamiento inicial que está restando pasa sumando, quedando finalmente así. Desplazamiento final igual a desplazamiento inicial más velocidad por tiempo. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme solamente tenemos esta fórmula y sus dos despejes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Gracias. Ahora, en el caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener de entrada una fórmula, pero en este caso no va a ser la única, va a haber más. Pero la fórmula fundamental en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la siguiente.
La magnitud de la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Por eso indicábamos que en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, debido a que la velocidad final y la inicial no cambian, es decir, son iguales, al hacer esta resta da 0. Y 0 sobre el tiempo, pues es 0. Por eso en el movimiento rectilíneo uniforme no se tiene aceleración. ¿De acuerdo? Pero hay un problema con esta fórmula, con la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta fórmula solamente nos relaciona velocidades, final e inicial, tiempo y aceleración. Pero con esa fórmula por sí sola no sabemos qué onda con los desplazamientos. Entonces alguien de ustedes puede decir, ah, muy bien, no se preocupe, pero acuérdese que el desplazamiento final pues es igual a desplazamiento inicial más velocidad inicial, perdón, más velocidad por tiempo. Y de entrada aquí tendríamos que preguntar, bueno, ¿cuál velocidad? ¿La final o la inicial? Recuerde que la fórmula que acabamos de poner en verde funciona siempre y cuando velocidad final y velocidad inicial sean iguales. Pero si ya estamos hablando de aceleración, esas velocidades no son iguales. Entonces, esta fórmula no funciona en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, tendríamos que buscar otra alternativa para poder averiguar cómo se relaciona la aceleración con los desplazamientos, ¿de acuerdo? Entonces, esa forma de relacionarlo existe y, salvo si su curiosidad así lo pide, le explicaremos. Pero en cinemática, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se tienen otras dos fórmulas que sí nos relacionan aceleración con desplazamiento. La primera es esta. Desplazamiento final igual a desplazamiento inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo cuadrado. Entonces, esta fórmula sí cumple con su cometido de relacionarnos desplazamientos con aceleración, pero el precio que se paga es no conocer a la velocidad final. ¿Para qué nos borraron la fórmula de la velocidad? Perdón, de la aceleración. Insisto, pero aquí no está relacionado ahora la velocidad final con nada. Eso se resuelve con la tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por el valor de la aceleración por la diferencia entre desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Ahora, en esta fórmula tenemos velocidades final e inicial, tenemos aceleración, tenemos los desplazamientos, pero ahora no se tiene el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en la práctica, en función de los datos que tengamos, será la fórmula que vamos a utilizar. Ese es otro error que solemos cometer cuando estudiantes. Agarramos fórmulas y metemos datos, pero no hay un cuidado previo sobre qué fórmula podemos usar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No me digan que ya se están durmiendo. Todavía no, profe. Muy bien. Entonces vamos a presentar otra tablita.
tenemos la siguiente tabla. Entonces, nuevamente vamos a poner desplazamiento inicial, desplazamiento final. Que ya no se ve. Pues comentaban hace rato que si le mueven a la pantalla, en determinado momento se puede volver a visualizar. Entonces tenemos desplazamiento inicial, desplazamiento final, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Pero ahora la tabla que vamos a presentar, ojalá les sea de mucha ayuda, para el momento en que toque resolver problemas. Entonces voy a llamar aquí, bueno, disculpen ustedes, aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Acá hago una aclaración. En lugar de poner una I como velocidad inicial, pongo un 0, indicando que es la velocidad al tiempo 0, que es lo mismo que velocidad inicial. Después ponemos la segunda fórmula, desplazamiento final igual a desplazamiento inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y me va a faltar otra columna para la tercera fórmula. Por ahí ocurrió un desplazamiento de líneas. Y ponemos la tercera fórmula, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Listo, hemos terminado las columnas. ¿Qué quiero hacer con esta tabla? Pues indicar cuándo se puede usar una, cuándo se puede usar otra. Entonces, cuando usted tenga un problema, tiene que verificar. ¿Tengo aceleración? Sí. ¿Tengo velocidad final? Sí. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. No tengo desplazamiento inicial, no tengo desplazamiento final, pero sí tengo tiempo. Ah, bien, puedo utilizar la primera fórmula. De estas 4 cantidades que tienen palomita, tienen derecho a que les falte una, porque eso significa que podrán despejarla de esa fórmula. Entonces, la primera fórmula no les va a servir para calcular directamente ni desplazamiento inicial ni desplazamiento final. Por eso tienen tache. ¿De acuerdo? Con la segunda fórmula, ahora sí se tiene desplazamiento inicial, sí se tiene desplazamiento final, se tiene tiempo, se tiene velocidad inicial, no se tiene velocidad final, pero sí se tiene aceleración. Entonces, si en un problema les piden calcular la velocidad final, significa que la segunda fórmula no les va a servir. ¿De acuerdo? Y de las demás cantidades tienen derecho a que les falte una, porque eso significa que podrán despejarla. Y en la tercera fórmula tendremos desplazamiento final, sí, desplazamiento
Inicial sí, desplazamiento final sí, tiempo no, velocidad inicial sí, velocidad final sí, y aceleración sí. ¿Qué significa? Que si tienen un problema en donde les pidan calcular tiempo, pues la tercera fórmula no les va a servir para nada. Pues podrían utilizar o bien la primera o la segunda en función de los datos que tengan. Y en la tercera columna, excepto el tiempo, solo tienen derecho a que les falte una cantidad porque significa que la pueden despejar de las demás. Esa es la finalidad que persigue esta tablita. ¿Alguna duda, alguna pregunta de la tabla? No, profesor. Atención, esa tabla solo funciona en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el rectilíneo uniforme dijimos que solo hay una fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de estarse llenando la cabeza, qué fórmula para esto y qué fórmula para lo otro, conclusión, para el movimiento rectilíneo uniforme es suficiente con una fórmula. Insisto, a condición de saber despejar. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, son suficientes 3 fórmulas que están aquí y no más. Oiga, profe, pero yo me acuerdo que en aquellos tiempos hablaban que fórmula de caída libre, fórmula de tiro vertical, fórmulas del tiro parabólico. Nada. Con estas 3 fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y con la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, usted puede resolver cualquier problema de cinemática que se le presente. Cualquiera. Y a las pruebas me repito. Lástima que la sesión está por terminar. Personalmente no pensé que fuéramos a explayarnos tanto, pero es muy bueno que nos hayamos explayado tanto. Entonces, les convoco a una segunda videoconferencia para tratar los temas que nos faltan. Nos faltan resolver problemas de cinemática, nos falta hablar de leyes de Newton, entre otras linduras que tenemos pendientes, salvo lo que ustedes propongan. Ahora que si consideran que con lo que expusimos aquí es suficiente y que ustedes a partir de aquí pueden seguir un aprendizaje autogestivo, también. Yo estoy abierto a lo que ustedes comenten. Los leo y los escucho. Comenta a nuestro compañero que hay que programar. Pues están aquí. Pónganse de acuerdo. Dicen que desean otra videoconferencia. Entonces, propongan ustedes opciones de fechas, horarios, pero para eso solo les quedan 3 minutos. Al inicio de la unidad 2, claro, esa sí es de ley, esa sí la vamos a tener. Y de hecho, si ya revisaron el espacio de la plataforma de la planeación del docente en línea, ahí donde publicamos las planeaciones y todo eso, la videoconferencia para la unidad 2 está programada para el 20 de febrero. Esa sí ya es de ley, esa sí la vamos a tener. Unos proponen mañana, otros proponen en 8 días. Pero por lo visto, pues creo que lleva mayoría la opción de aquí a 8 días. ¿De acuerdo? Entonces, sí, esta sesión está grabada, compañero Luis. La otra también la vamos a grabar. Y pues viendo la mayoría, entonces agendamos que nuestra continuación de la videoconferencia de la unidad 1 será el próximo sábado, 6 de febrero, a las 6 de la tarde también. Entonces esa fue la decisión de la mayoría
de ustedes. Entonces, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces recuerden que el lunes es el día límite para que participen en el foro. Ya ha habido algunas participaciones de ustedes que ya evalué. En el transcurso de hoy o de mañana evaluaré las restantes. Estén al pendiente porque si pasan de las 11 de la noche con 55 minutos tiempo del centro y publican su participación en el foro, esa se va a evaluar automáticamente con 0. Entonces, tomen sus precauciones. Y también la siguiente semana, el día jueves 4 de febrero, se entrega la actividad 2, laboratorio sobre el movimiento. Entonces, para que vayan tomando sus previsiones. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos atentos tanto en el foro de dudas como en el mensajero, sin ningún problema. Entonces, muchas gracias por su presencia, por su participación. Compañera Ana Jovita, la reunión quedó para el siguiente sábado, 6 de febrero, a las 6 de la tarde. No se preocupen, de igual forma voy a generar la invitación aquí en Teams y les mando la liga correspondiente. Entonces, ojalá que esta sesión haya sido de su agrado y de su provecho, que hayan aprendido mucho y seguimos en contacto. Ánimo. Buen fin de semana y continuémonos cuidando. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego. Y un gusto por algunos compañeros que se me hacen conocidos de algún otro curso. Ánimo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. No, de que al contrario, gracias a usted.